Buenas tardes, vamos a dar comienzo a otra clase más sobre comercio electrónico. Puntualmente, la clase hoy está destinada a hablar sobre las redes, para lo cual vamos a hablar de la red más grande a nivel mundial, vamos a hablar de Internet, vamos a hablar de las redes sociales, vamos a hablar de las plataformas en línea que componen la economía colaborativa en Internet. Y finalmente vamos a hablar de lo que nos interesa para el comercio electrónico, que son los mercados electrónicos de contratación, que hacen referencia, como hablamos en una de las primeras clases que estuvieron conmigo, a el comercio electrónico mayorista, en donde solamente van a participar empresas. Bueno, entonces vamos a pasar a analizar y hablar un poco sobre Internet. Internet, como bien indica la palabra, se compone de dos términos fundamentales y que hacen a su definición. Por un lado tenemos inter, que se refiere a interconexión, a conexión, y por otro lado tenemos la palabra net, que viene de las siglas en inglés network, que significa red. O sea que Internet es una interconexión de redes, ¿sí? Es una, como bien decimos, una interconexión de redes locales, de redes públicas, de redes privadas, de redes gubernamentales, de redes académicas, y la más grande a nivel mundial. Por eso es que muchas veces se dice que es la red de redes, ¿sí? Muchas veces muchos autores hablan, cuando hablan de Internet, de red de redes, y por otra parte, muchos autores también la llaman autopista de la información. ¿Por qué le dicen autopista de la información? Porque en ella circula la mayor cantidad de información posible. Una de las características fundamentales que tiene Internet es que es el sistema universal de comunicaciones más grande. ¿Por qué es el sistema de comunicaciones más grande? Porque en ella se permite conectar cualquier dispositivo, cualquier tecnología. Es decir, se pueden conectar un celular, se puede conectar una computadora, se puede conectar un dron, se puede conectar una impresora, se puede conectar cualquier maquinaria, cualquier nueva tecnología sin importar el modelo y marca y el sistema operativo que tiene. Por eso es que se dice que es el sistema de comunicación universal, porque cualquier tecnología se puede conectar. Otra característica importante que tiene Internet es el lenguaje de comunicación que van a utilizar estas maquinarias una vez que ingresen en la red. Y el lenguaje de comunicación que ellas utilizan es el lenguaje TCP/IP. ¿Sí? Cuando cualquier ordenador, cualquier dispositivo tecnológico se conecta dentro de la red, tiene que sí o sí tener un número de IP. Así como en el mundo analógico los seres humanos tenemos un número de documentos y que nos identifica, los ordenadores cuando ingresan en Internet, cuando ingresan en el ciberespacio, que es el ecosistema que se crea luego del desarrollo de Internet, siempre existe un código de identificación que es el número IP, ¿sí? Por eso es que a ustedes a veces le preguntan ¿cuál es tu dirección IP? Esto se refiere a cómo mi computadora, mi tecnología se conecta dentro de esa red de Internet. Otra cuestión importante que tiene Internet es que no respeta los espacios geográficos del mundo analógico, es decir, ¿sí? No están las mismas espacios, ¿sí? Geográficos que existen en el mapa mundi, ¿sí? Lo que hace que Internet a veces sea difícil establecer alguna disciplina o alguna regulación jurídica en torno a toda esa masa que compone Internet. Es decir, no hay una normativa que regule y que discipline a toda la red de Internet. Es muy complejo, obviamente que a nivel internacional existe la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional que reguló algunas cuestiones vinculadas al comercio electrónico. Lo cierto es que hay otras cuestiones que no están reguladas, ¿sí? Es decir, a nivel mundial no existe una única regulación jurídica. Cada país puede tomar o no regulaciones jurídicas específicas, pero lo cierto es que no hay a nivel mundial una regulación jurídica que se aplique a todo lo que sucede en Internet. Ahora bien, vamos a ver de dónde nace Internet. Es decir, Internet como nosotros lo conocemos actualmente nunca fue, o sea, no siempre fue así, sino que existió un procedimiento, es decir, Internet fue uno de los proyectos que en realidad se desarrolló hace muchísimo tiempo atrás, más que nada en 1957, que fue desarrollándose progresivamente, acompañando la revolución informática o algunos hablaban de segunda revolución industrial. Lo cierto es que Internet fue una de las disciplinas más importantes que se fue desarrollando progresivamente. Actualmente estamos viviendo otro tipo de revolución, se habla de una revolución disruptiva en donde la tecnología dominante son los algoritmos, ¿sí? La inteligencia artificial, en donde las tecnologías impactan de manera fotónica en la realidad actual, ¿sí? Como por ejemplo aplicaciones como el Waze, ¿sí? Que están
todo el tiempo vinculándose y relacionándose de manera satelital, o otro tipo de tecnología como, no sé si ustedes conocen el robot Ross, que se desarrolló en Estados Unidos, que es un robot que utiliza algoritmos e inteligencia artificial y cumple el rol de alguna forma de un abogado litigante. Otro tipo de tecnología, como por ejemplo el caso del Ministerio Público Fiscal de la Cava, que utiliza el sistema Prometea. No nos vamos a sumergir en inteligencia artificial porque no es la idea de esta clase, pero quiero que sepan que la tecnología actual dominante es la tecnología de los algoritmos de la inteligencia artificial. Cuando comenzó a desarrollarse Internet, las tecnologías dominantes eran la informática y la comunicación, que son dos ramas diferentes, pero que trabajaron de manera conjunta y que lograron obviamente que se desarrollara Internet a lo largo de estos años, y el punto de evolución máximo y de ebullición es el que nosotros tenemos actualmente, que constantemente utilizamos la red de Internet para cualquier tipo de actividad. Entonces, Internet como lo conocemos actualmente no era igual, ¿sí? Internet nace en realidad en el año 1957. Y como bien ustedes saben, lo habrán visto en películas o alguna especie de libro policíaco, se desarrolló esta nueva tecnología en una universidad estadounidense, más precisamente en el Massachusetts Institute of Technology, en el MIT. Había una serie de estudiantes que venían desarrollando un proyecto tendiente a interconectar mainframe, que eran grandes computadoras en ese entonces, capaces de transmitirse información entre ellos desde un estado a otro estado, ¿sí? Entonces fue en ese año, pero puntualmente lo que pasó y lo que impulsó al nacimiento de, vamos a hablar de ARPANET, que en realidad era como se llamaba antes Internet, fue un suceso en particular. En el año 1957, la Unión Soviética lanzó al espacio el satélite Sputnik. Estados Unidos se enteró de casualidad de esta situación en particular y el presidente de ese entonces de los Estados Unidos, como no quiso que sucedieran este tipo de noticias de manera repentina y que Estados Unidos se enterase casi que igual que todo el resto de los ciudadanos, decidió Estados Unidos conformar una agencia gubernamental compuesta por científicos y militares tendientes a evitar cualquier tipo de noticia que se pudiese dar en Estados Unidos o a nivel mundial, y conformó lo que se denominó el grupo ARPA. ARPA en inglés significa Advanced Research Project Agency. Entonces era este grupo, ¿sí?, de investigadores, de científicos y militares, que el objetivo principal era evitar cualquier tipo de situación que se diera a nivel mundial y que Estados Unidos no estuviese al tanto. Entonces este grupo ARPA, como sabía que en Massachusetts, más precisamente en el MIT, en esta universidad estadounidense, se venía desarrollando esa tecnología, lo que hicieron fueron contratar a estos investigadores, a estos estudiantes del MIT, para que desarrollaran ese proyecto que ellos habían desarrollado en la universidad para ellos. Y así fue que nace ARPANET, que muchas veces es conocida como la abuela de Internet, que lo que permitía era interconectar mainframes, que en ese momento eran ordenadores gigantes, como si fuesen estantes o muebles, eran las computadoras, en donde obviamente los que podían interconectarse y intercambiar información eran personas especialistas, por eso hablamos de científicos y militares que tenían conocimientos informáticos específicos, con lenguaje de programación específica, y lo que permitió en ese entonces era que los Estados Unidos, más precisamente equipos de militares y científicos, pudieran interconectarse y transmitir información rápido, sencillo, fácil. Obviamente no fue económico la construcción de este proyecto, pero el proyecto fue tan bueno que con posterioridad se unieron obviamente todos los Estados Unidos, no solo militares y científicos, sino todo Estados Unidos y el resto del mundo. Obviamente que Internet, bueno, ARPANET en ese entonces, era muy difícil el interfaz que se daba entre el cliente y el ordenador en ese entonces. Es decir, que había que tener un lenguaje específico de programación para poder acceder y enviar mensajes. Y aparte estaba desorganizada la información dentro de ARPANET. Y así fue que en Estados Unidos, más precisamente en una universidad de Estados Unidos, se crea la WWW, que significa World Wide Web, que muchas veces se confunde el término World Wide Web con Internet. No es lo mismo la WWW con Internet, sino que la WWW es un sistema de distribución de información, es decir, es el sistema que se utiliza para poder ordenar y organizar toda la información que está en la web. Internet justamente es el conjunto de redes y este conjunto de red de ordenadores, por así decirlo, que permite intercambiar información, y la WWW es la manera dentro de la cual se organiza toda esa información dentro de la red. También se confunde el término ciberespacio con Internet. Ciberespacio es el ecosistema que se crea en base justamente a la creación de Internet.
Entonces se crea la www, que lo que hacía era organizar esta información, ¿sí? Un sistema de distribución de información. Con el lanzamiento de la www, que fue en el año 1989, se crea la web 1.0, que la web 1.0 es caracterizada por ser una web estática, ¿sí? En donde simplemente el servidor sube información y el cliente accede a esa información. Por eso es que este en realidad fue un lanzamiento que hizo una universidad, precisamente estudiantes de una universidad lo crearon, en donde las universidades estadounidenses subían información y los alumnos directamente accedían a ella, pero obviamente accedían de manera simple y no compleja como lo que sucedía antes, y además el interfaz existente entre el ordenador y el cliente era muchísimo más sencillo, ¿sí? O sea, escribían www, el sitio web, y accedían a través de ese nombre de dominio, ¿sí? Nombre de dominio que vieron con Joaquín es la denominación que se le da a los sitios web. Solamente que nosotros, como es número el nombre de dominio, se lo transforma en letras para que nosotros sea muchísimo más accesible y más fácil para recordar nosotros esos sitios web. El gran boom y el gran estallido de la www se da en el año 2004, cuando surgen las redes sociales, ¿sí? Cuando hablamos de redes sociales, principalmente vamos a hablar de Facebook. Seguramente lo habrán visto en la película de la red social Facebook. El creador de la red social Facebook fue Mark Zuckerberg, que justamente fue un proyecto también que se desarrolló, fíjense, en las universidades. O sea, las universidades es increíble, pero la cantidad de inventos y de proyectos que surgen de estudiantes muy jóvenes. Y fíjense, Internet fue un proyecto creado en la universidad, la www también fue un proyecto creado en la universidad, y las redes sociales Facebook también fue un proyecto creado en las universidades. Así que aprovechen que están en las universidades, que capaz que de aquí puede salir un gran proyecto. Entonces, en el año 2004 surgen las redes sociales de la mano de Mark Zuckerberg. Y acá se lanza lo que se denomina Web 2.0. ¿Qué quiere decir Web 2.0? En donde ya deja de ser la www una web estática y se convierte en una web dinámica, en donde no solo los servidores suben contenido, sino que por otra parte, perdonen que se escuchen a veces algunos disturbios, pero está mi hijo dando vueltas, motivo por el cual decido grabar mis clases, porque por lo general pasa mi hijo por atrás, a veces corto, sigo, la verdad que es imposible, pues estoy sola con él en mi casa. Así que si se escucha algún ruido, disculpen, sepan disculpar. Ya volveremos a la metodología presencial y va a ser muchísimo más fácil para mí y para ustedes, créanme. Bueno, entonces se crea esta web 2.0 en donde el servidor no solo vuelca información a través de los sitios web, sino que también el cliente empieza a subir contenido dentro de la web, ¿sí? Empieza a subir contenido a la red de internet, ¿sí? Así, cuando se crea una página, un registro, ¿sí? En internet, a través de Facebook, está creando contenido para internet, para ese sitio web. Entonces deja de ser estática y comienza a ser dinámica, porque obviamente hay un intercambio entre el servidor y por otra parte el cliente. Cuando hablamos de cliente hablamos de el consumidor que ingresa en la web, y servidor son aquellos sitios web que se desarrollan para que los clientes puedan acceder. Entonces justamente el punto de ebullición fue en el año 2004 con las redes sociales. Más tarde surge los intermediarios, como son Google y Yahoo, que van a ver el tema de los intermediarios con Joaquín cuando vean la responsabilidad de los buscadores, si es que todavía no lo vieron. Y otra cuestión importante es que también surgen, un poquito de tiempo después, las plataformas en línea, ¿sí? Que las plataformas en línea son lo que conocemos como BlaBlaCar, Airbnb, Globo, Pedido Ya, que son plataformas de economía colaborativa, les dicen muchos autores, ¿sí? Que componen esta red de internet. Bueno, vamos a hablar ahora en un ratito sobre la red Facebook, y por otro lado también vamos a hablar sobre las plataformas en línea, lo que tiene que ver y lo que impacta con el comercio electrónico. Ahora vamos a hablar de las capas que componen Internet. Tenemos una capa que es la Surface Web, que es la capa visible, que es la que todos podemos acceder, como Wikipedia, Google, Bing, Facebook. Después tenemos otra capa que es la Deep Web, que la Deep Web se caracteriza porque en ella
hay contenido en línea que nosotros no podemos acceder con los simples buscadores. Puede ser que se trate de páginas convencionales que tengan contraseña en donde algunos puedan ingresar, o bien que sea contenido de plataformas multimedia como por ejemplo Netflix, o información almacenada en el Dropbox, o mismo también correos electrónicos de servidores de correo que también deciden almacenarla en la Deep Web. ¿Sí? O sea, es contenido que nosotros fácilmente no podemos acceder, sino que tenemos que acceder ya sea a través de una contraseña o algún tipo de página en particular que requiera algún código de desencriptación. Y después, por último, ubicamos la Dark Web o Darknet, que es la capa más profunda que tiene Internet, que a veces se confunde con la Deep Web. La Dark Web se caracteriza porque para poder ingresar a ella tenemos que tener conocimientos informáticos específicos, y además también se ingresa con un software específico. Lo que permite este software es que podamos ingresar con anonimato. Como bien indicamos, en la Surface Web y en la Deep Web nos conectamos con un número de IP, ¿sí? Que decíamos que es como nos identificamos dentro del ciberespacio, dentro de Internet. La Dark Web, al existir estas plataformas o estos software que permiten ingresar, lo que hace es que el que se conecte se encuentre como anónimo, sin saber de dónde viene esa información, ni de dónde sale, ni a dónde llega. Por lo general, en esta capa más profunda se dan la mayor cantidad de delitos informáticos vinculados con pornografía infantil, trata de personas, cualquier tipo de contrato ilegal o servicio ilegítimo se da dentro de esta capa. Asimismo, también, por lo general, la información que se va a transmitir respecto a estas personas que se conectan en la Darknet o en la Dark Web utilizan la criptografía, así que lo vimos cuando vimos firma digital, que es la técnica para que esa información se torne invisible y no cualquiera la pueda ver. Bueno, una vez que ya conocimos y sabemos cómo se integra Internet y hicimos todas las referencias vinculadas a esta red, vamos a hablar ahora de las redes sociales. Como bien dijimos, las redes sociales surgieron en el 2004, más precisamente vamos a hablar de Facebook, ¿sí? Integran la web 2.0, ¿sí? Y operan a través de Internet, ¿sí? Por otra parte también, su acceso es libre y gratuito, como bien dijimos, está dentro de la capa visible, la Surface Web, o sea, cualquiera puede ingresar. Y para poder operar en esta red social Facebook, nosotros lo que necesitamos es registrarnos, aceptar los términos y condiciones, que es lo que vimos como contratos brick wrapping, porque vamos a celebrar un contrato de adhesión para poder utilizar el servicio que nos ofrece Facebook. Facebook nos va a permitir, ya conocemos todo Facebook, de hecho utilizamos este grupo Facebook para poder transmitir conocimientos académicos entre nosotros, y la idea es justamente transmitir información, compartir fotografías, compartir vivencias personales, subir información también profesional. Muchas veces mucha gente lo utiliza como un perfil en donde sube información académica, como si fuese un CV, porque lo permite hacer Facebook. Y por otra parte también, que lo que nos interesa para el comercio electrónico es que también se permite vender productos, ¿sí? Lo que se denomina el marketplace, que es lo que nos interesa para el comercio electrónico. Respecto al tema de marketplace, lo que establecen las políticas, ¿sí? Los términos y condiciones de Facebook es que solamente Facebook va a actuar como mero intermediario. Y esto es muy cierto, y seguramente también lo van a analizar cuando vean con Joaquín el tema de los consumidores vinculados con el comercio electrónico, porque en ningún momento, si ustedes alguna vez vendieron algún producto a través de Marketplace, Facebook incide en el precio, ni tampoco incide en cuestiones de publicidad y otras cuestiones importantes. Es decir, que sí o sí en este caso, y no tiene responsabilidad, o sea, se deslinda de responsabilidad en relación con lo que los vendedores y los compradores realicen dentro de la plataforma. Facebook opera como mero intermediario y solamente presta el espacio virtual Facebook para que se den operaciones comerciales. Ahora vamos a hablar de las plataformas en línea.